Tercer punto, a veces puede no ser necesario que el Papa explique el sentido exacto de sus palabras y puede ser tolerable dejar que otros que están equivocados las entiendan como favorables a ellos. Esto es el Papa quien debe decidir cuándo tiene que corregir y cuándo no. Primero, porque las personas que están en el error, que están más bien en la ignorancia más que en la herejía, que están en el error de forma no culpable, no son culpables de esa herejía y no urge sacarles de la herejía, sino atraerlas al interés por las cosas de Dios. Y cuando ya se hayan interesado por las cosas de Dios, se puede aclarar si esto es una herejía, si tienen tal o cual error. Pero primero hay que enterarle. Por lo tanto, no existe urgencia por perseguir el error inculpable. Dentro de este error inculpable puede estar el error de aquellos que sí, abiertamente, dicen doctrinas que son contrarias a la de la Iglesia, pero creen tener la razón, creen estar en la Iglesia. No urge echar de la Iglesia a los herejes, cuando estos herejes no pretenden destruir a la Iglesia. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de quienes creen que hay que dar la comunión a los divorciados, etcétera, etcétera, que se han vuelto a casar. Y todo ese tipo de herejías que tanto abundan hoy. Porque el Papa no se preocupa de aclarar, no le urge aclarar que esto no es correcto, como puede ser tantos otros errores que hay dentro de la Iglesia. Ahora estoy hablando ya dentro de la Iglesia. Pues porque, en primer lugar, de esa manera, dejando que la gente se exprese libremente, se aclaran las posturas. Así podremos distinguir aquellos que están de forma inculpable, han caído de forma inculpable en el error, porque cuanto más lo manifiesten, si lo manifiestan libremente, otros podrán corregirles. Y podremos distinguir quién está de forma culpable y quién no. Por eso también Jesucristo dijo que no hay que apresurarse a separar el trigo de la cizaña, hay que aprender a convivir con la cizaña, con el error. Dentro de la Iglesia también dentro de la Iglesia. No comulgamos con el error. El Papa no es partidario ni consciente en ninguno de esos errores, pero no siempre urge arrancarlos. Y por supuesto no es un hereje el Papa por no arrancarlos, porque Jesús dijo, hay que dejar que el trigo crezca con la cizaña hasta que se puedan distinguir. Y precisamente porque hay gente que tiene posturas heréticas dentro de la Iglesia pero las oculta, es bueno que el Papa permita que esa gente se manifieste su opinión y hable claramente y diga claramente lo que piensa. Cuando esté ya claramente manifiesto, entonces podremos distinguir si ese error es tan grave como para tener que combatirlo. Por lo tanto, no hay que precipitarse en llamar herejía a lo que puede ser solamente error, y mucho menos al hecho de que el Papa no combata esos errores, porque le urge otra cosa, que es que tenemos que aprender a convivir con el error en la Iglesia, porque habiendo herejías, algunas pueden ser toleradas. ¿En qué medida? En la medida en que esas personas todavía se pueden recuperar, en que es mayor el bien que se puede obtener si esas personas no se alejan definitivamente de la Iglesia. Estas son cosas que evidentemente tiene que valorar el Papa, pero que son realidades. El hecho de que en la Iglesia hay división, dentro de la Iglesia siempre lo ha habido, pero especialmente en los últimos tiempos, gente que se apunta, por así decirlo, a una corriente reformista y otra más conservadora. Y esto es algo que no debemos querer eliminar. No tenemos que desear que la Iglesia tome partido por una de estas partes y elimine a la otra parte. Eso no es así. Una cosa es que cada uno se sienta más inclinado hacia un reformismo o hacia un conservadurismo, y otra cosa es que se deba eliminar una de las dos partes. No es así. En la Iglesia hay que convivir, tienen que convivir estas corrientes. Otra cosa es que puedan caer en excesos, es decir, que el reformismo llegue al exceso del progresismo, de pensar que todo se puede cambiar en la Iglesia. Que el conservadurismo llegue al extremo del tradicionalismo, entendido como error, es decir, como que nada nuevo se puede encontrar realmente en la Iglesia. Esto no es cierto. Entonces hay que aprender a también convivir con esa dificultad que supone encontrarnos con posturas encontradas, aunque no sean enfrentadas ni encontradas. Hay que aprender a no quererse llevar la razón en todo. Entonces esto, que lógicamente es difícil de digerir, esto quizá nos puede ayudar, pienso, y con esto termino, el pensar en
en que hay algo que nos une siempre por encima de todas esas divisiones, y en concreto, por supuesto, es la creencia, creer en Dios, en Jesucristo, Dios y hombre, y en la Virgen María. Yo pienso que el hecho de que estas cosas sucedan en la Iglesia Católica quiere decir que por lo menos estas personas comparten lo esencial, y hay que preguntarse si con estas críticas excesivas con las que algunos pretenden que el Papa dirima y decida y excluya a otras partes, no estaremos provocando una división. Entonces hay que preguntarse, ¿qué es mejor? ¿Es mejor crear divisiones y que haya nuevas herejías que se separen? ¿O es mejor que estas personas permanezcan en la Iglesia siempre y cuando compartan lo esencial? Pues mientras compartan lo esencial, no es urgente digamos, obligarles a tomar una decisión como la de irse de la Iglesia. Por tanto, ojo con los que quieren sacar nuevos luteros y nuevos o viejos luteros solo por el hecho de que efectivamente haya personas que tengan doctrinas que probablemente sean erróneas, incluso heréticas, pero mientras estas personas todavía estén unidas a la Iglesia por un racimito, porque todavía comparten la devoción a la Virgen, pienso yo que esa devoción a la Virgen les salvará. Esas personas, si realmente creen en la intercesión de la Virgen, Madre de Dios, que ella nos puede unir a Dios, esas personas todavía están unidas a la Iglesia y no hay prisa, no deberíamos tener prisa en arrancar esas ramas que todavía tienen algo de vida. Por lo tanto, no hay que acusar al Papa, insisto, de herejía, ni mucho menos, porque no esté siendo radical y cortando todo error dentro de la Iglesia.